Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo ciclo de formación desde Abogados en Acción Jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre las modificaciones a la ley de bases, las modificaciones introducidas en la ley de procedimientos administrativos. En esta oportunidad nos va a acompañar el doctor Juan Antonio Estupenengo, que es socio en Becar Varela, abogado especialista en Derecho Administrativo por la UBA, profesor adjunto por concurso también de la Universidad de Buenos Aires de Elementos de Derecho Administrativo, así como profesor de la UCA, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de La Matanza y Tucumán. Desde la moderación va a estar Agustina Álvarez Echeve, que es concejal, también abogada de la ciudad de Salta. Perfecto. Bueno, como primera pregunta, hacerte, Juan, es ¿cómo ves el sentido de esta reforma? ¿Cuál crees que es el sentido que tiene esta reforma? Perfecto, bueno, muchas gracias ante todo por la presentación, Juan. También quiero agradecer a Voz en Acción por la invitación para estar acá en esta charla y nada, felicitarlos también por la iniciativa de poder hacer estos encuentros hablando un poco de las reformas legislativas, así que bueno, felicitaciones por eso. Y un poco yendo a la pregunta, a ver, exactamente, o sea, como saben, la ley base, la ley 27742, lo que hace es reformar, entre otras cosas, la ley de procedimiento administrativo, el decreto de ley en realidad 19.500, que si me pregunto cuál es el sentido de la reforma, me parece que era necesaria una reforma de la ley. Es una norma del año 1972, o sea, muy antigua. Y una reforma, digamos, necesaria porque el decreto ley, en su versión originaria, digamos, tenía bastantes cuestiones que habían quedado obsoletas en términos sobre todo de protección del particular. Era una norma de derecho administrativo que le daba bastantes facultades prerrogativas a la administración. En términos de protección de los derechos de los particulares, la verdad que había bastante por hacer. Entonces, en ese sentido, esta reforma es importante porque si bien ha habido otras reformas, por ejemplo en el año 2001 hubo una importante, incluso hubo otras, lo cierto es que esta es la primera reforma, digamos, que introduce verdaderos beneficios a favor de los particulares. O sea, me atrevo a decir que esta es la reforma, digamos, que verdaderamente plasma modificaciones ya no tanto a favor de la administración, sino más a favor de los particulares, a favor del administrado. Y bueno, en ese sentido me parece que es una novedad importante, así que creo que era necesaria. Y bueno, y se ve plasmado, vamos a verlo, espero, en esta conversación, se ve plasmado a lo largo de toda la ley. Así que creo que era necesario. Sí, totalmente. Habíamos quedado en el tiempo. Totalmente, sí. Estábamos bastante, digamos, retrasados en términos de la administrativa efectiva y la protección de los particulares en un procedimiento administrativo. Así que viene en ese sentido a modernizar y a poner la normativa argentina federal a la par de otras normas del derecho comparado. Entonces, y hay quizás otra cuestión que es importante, con una modificación que es sustancial, que es el ámbito de aplicación de la ley. Así es. Porque la antigua ley, o la ley antes de ser reformada, limitaba este ámbito de aplicación a determinadas entidades del Estado, no entraba toda la administración, tanto la centralizada como la descentralizada. Ahí nos podrías explicar un poco cuál fue ese horizonte que se amplió, ¿no? Exactamente. A ver, esta modificación es importante, primero porque, a ver, la versión originaria de la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 1, tenía un ámbito subjetivo de aplicación acotado a la administración pública centralizada y descentralizada, decía inclusive entes autárquicos, o sea, se aplicaba al Poder Ejecutivo, ministerios, secretarías y entes descentralizados dentro de la administración, pero eso implicaba que no se aplicaba al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, ¿sí?
Y a su vez, como sí, digamos, sí incluía la administración central y descentralizada, de algún modo se podía decir que se le aplicaba incluso a las empresas del Estado, porque las empresas y sociedades del Estado siempre fueron como descentralizaciones dentro de la administración central. O sea, así como existen los entes autárquicos, la FIP, la CNB, el Banco Central, teníamos las empresas y sociedades del Estado, con lo cual teníamos una paradoja importante. O sea, teníamos que dentro de la administración central y descentralizada se aplicaba la ley de procedimiento administrativo, pero incluso a entidades que no ejercían actividad administrativa, como era una empresa del Estado, una sociedad del Estado. Y a su vez, teníamos que en otros órganos, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, si bien en ciertos casos ejercen función materialmente administrativa, no se aplicaba la ley de procedimiento administrativo. Está bien que la jurisprudencia vino, digamos, un poco a solucionar esto y lo que hacía era aplicar analógicamente la ley de procedimiento administrativo al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Entonces, eso está un poco saneado. Pero lo que viene a hacer la reforma es a cambiar, digamos, desde un punto de vista, digamos, subjetivo de la función administrativa a una visión más objetiva, más material. O sea, ahora lo que le importa a la ley tras la reforma es cuál es, digamos, la función que se ejerce, no tanto quién la ejerce. Entonces, básicamente hoy con la reforma lo que se dice es, se aplica la ley de procedimiento administrativo a la administración centralizada y descentralizada, pero también al Poder Judicial y al Poder Legislativo en la medida en que ejerza función administrativa. O sea, le interesa la función, no tanto quién lo ejerce. Es más, dice, incluso se va a aplicar analógicamente a sujetos no estatales o a sujetos, digamos, privados, en la medida en que tengan delegadas funciones públicas. De modo que podríamos resumirlo diciendo, en la medida en que el Estado, ¿sí?, administración pública, Poder Legislativo, Judicial, ejerzan función materialmente administrativa, vamos a aplicar la ley de procedimiento administrativo. Y a la par lo que dice es, no la vamos a aplicar a las empresas y sociedades del Estado. ¿Por qué? Y bueno, tiene lógica, porque las empresas y sociedades del Estado lo que hacen es ejercer una actividad más comercial, industrial, de eso se trata, de modo que ahí sí excluye la aplicación. En definitiva, podríamos decir que la ley, tras la reforma, tiene una visión objetiva de la función administrativa, ¿sí? O sea, le interesa la función que se ejerce, donde encuentra función administrativa, ahí se aplica la ley de procedimiento administrativo, de manera que ya no tenemos que ir a aplicaciones analógicas, como decía la jurisprudencia. Hoy por hoy, cuando tengamos un acto del Poder Legislativo o un acto del Poder Judicial en ejercicio de función administrativa, eso es un acto administrativo en los términos del título 3 de la ley de procedimiento administrativo, se impugnará por la vía del título 4, aplicaremos los principios del título 1, en fin, tendremos que aplicar 100% de la ley de procedimiento administrativo, esa es la novedad, me parece una buena noticia en términos sobre todo de ordenar, ¿no? Porque antes teníamos que, digamos, ver si aplicamos supletoriamente la ley y cómo conjugaba con otras normas del Poder Legislativo y Poder Judicial. Ahora, digamos, tenemos una visión un poco más clara, más ordenada. Sí, en ese punto me parece fundamental, nosotros que somos una agrupación de abogados, bueno, que se aplique en el ámbito de la colegiación, digamos, la ley, en el ámbito de aquel organismo a los que el Estado les delegó ciertas funciones públicas para ejercerlas. Exacto, ahí lo que te dice la ley es que se va a aplicar, digamos, analógicamente en la medida en que un colegio profesional, por ejemplo, ejerza función administrativa, ¿no? Ahí, ojo, porque tampoco es que todo lo que hace un colegio profesional es función administrativa. Ahí tendremos que ver si se trata de ejercicio de función administrativa. Por ejemplo, se me ocurre ahora, estamos hablando, por ejemplo, de un colegio profesional aplicando una sanción. Bueno, quizás podríamos decir que esa sanción, en la medida en que el colegio está ejerciendo una potestad, digamos, disciplinaria, y ahí quizás está ejerciendo, digamos, una potestad pública, eso sí podría llegar a constituir un acto administrativo, pero no así quizás una actividad, digamos, más propia del colegio como ente no estatal. Para contratar un... Claro, digamos, contratar empleados o, digamos, contratar un servicio, un bien. Ahí quizás, bueno, una actividad bien, no es administrativa. Claro. Perfecto. Después volviendo quizás un poco sobre lo que remarcabas al principio, de estas modificaciones a favor del administrado, que vos ves, está la ampliación de los principios del procedimiento administrativo.
Sí, eso es interesante porque nosotros, a ver, si se quiere, estamos acostumbrados, o siempre que hablamos del principio, hablamos de los clásicos principios del procedimiento administrativo, que los enunciaba ya la versión originaria del decreto ley, ahora lo siguen mencionando, como puede ser el principio de verdad jurídica objetiva, el principio de informalismo a favor del particular, el principio de oficialidad, digamos, esos son los principios clásicos del procedimiento administrativo, desde ya que esos siguen vigentes. La novedad, si se quiere, ahora de la ley, es que amplía el listado de estos principios y equipara la ley, digamos, digamos, a otras leyes del derecho comparado que ponen mucho énfasis en estos principios. Por ejemplo, habla del principio de juricidad, ya no tanto de legalidad, sino del principio de juricidad. Esto del principio de juricidad es algo que en su momento sostenía bastante bien Comadira, en el sentido de decir, la administración tiene que sujetarse no solo a la ley, sino a todo el ordenamiento jurídico, por eso lo que hablaba del principio de juricidad me parece muy interesante. Después, por ejemplo, la ley tras la reforma menciona al principio de confianza legítima. Este es un principio interesante que, digamos, nosotros lo tomamos del derecho europeo. En nuestro país, Pedro Covielo, digamos, lo trató con bastante, digamos, profundidad y muy bien. Y es interesante el principio de confianza legítima porque viene un poco a contrarrestar, si se quiere, esta relativización de la teoría de los actos propios a la administración. O sea, siempre estamos acostumbrados a que a la administración no se le aplica la teoría de los actos propios, entonces puede desdecirse de sus propios actos. Bueno, el principio de confianza legítima viene un poco a poner un freno ahí. O sea, es cierto, no se aplica la teoría de los actos propios, pero si la administración genera una suerte de situación, ¿sí?, que genera cierta confianza en particular, bueno, esa confianza tiene cierta protección. Entonces, el principio de confianza legítima es como la contracara de la no aplicación de la teoría de los actos propios, de vuelta, en favor del particular. Eso, la verdad, que tenga consagración legislativa en nuestro país es una novedad. O, por ejemplo, el tema del principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad, también, o sea, desde ya que se aplica estos dos principios en el procedimiento administrativo, si se quiere, la novedad ahora que tiene recepción legislativa expresa, ¿sí? Sobre todo el principio de razonabilidad. O, por ejemplo, la recepción del principio de tutela administrativa efectiva, ¿sí? O sea, la ley en su versión originaria hablaba del debido proceso objetivo, esto de el particular tiene derecho a ser oído, a producir prueba y a que digamos, a un acto fundado. Bueno, ahora ya no habla más de debido proceso objetivo, habla de tutela administrativa efectiva. Y como dijo la Corte en el famoso caso de Astorga Brach, donde desarrolla un poco este principio, implica mucho más que ser oído, ofrecer prueba y una decisión fundada. Implica, digamos, que durante todo el procedimiento el particular tenga ciertas garantías y ciertos derechos, como por ejemplo era en el caso Astorga Brach, que en un pliego de bases y licitaciones no se impida presentar oferta a quien tiene un juicio contra el Estado. O situaciones, digamos, quizás no son la clásica afectación al derecho a ser oído por prueba, sino, digamos, en otras situaciones del procedimiento administrativo. O sea, un concepto mucho más amplio que el clásico del debido proceso objetivo. Si se quiere, la tutela administrativa efectiva vendría a ser la vertiente administrativa de la tutela judicial efectiva. Así como en materia de derecho de defensa ya no se habla tanto de derecho de defensa, sino de tutela judicial efectiva, a nivel administrativo no se habla tanto ya de debido proceso objetivo, sino de tutela administrativa efectiva. De modo que en estos puntos lo que hace la ley es un poco ayornarse a los nuevos tiempos, o sea, modernizarse, como lo habíamos recién, muchas veces en línea con lo que viene diciendo la jurisprudencia, ¿sí? Otro principio importante que menciona la ley es el de buena administración. O sea, una pauta, esto está bastante desarrollado en Europa, o sea, ¿qué se espera de la administración? ¿Cómo se debe comportar? ¿Cómo debe funcionar? ¿Cómo debe tomar al hombre y al ciudadano como centro de la gestión administrativa, del procedimiento administrativo? Entonces, todos estos principios, digamos, vienen a sumarse a lo que ya estaban y en definitiva son principios en el sentido de que son pautas que deben ser tenidas en cuenta de implementación a la hora de gestionar
el procedimiento administrativo y del día a día de la función administrativa. Entonces, son los principios que, digamos, a la luz de los cuales tiene que ser analizado el quehacer administrativo. Es fundamental porque en definitiva son pautas hermenéuticas. Así que en ese sentido también fundamental el sentido de la reforma, ¿no? Sí, fundamental aparte de la ampliación de ese principio, como decís, porque quizás uno lo piensa en lo macro, ¿no? Se aplica a contratos, obras públicas, pero después sos un empleado público, te sancionan, bueno, ¿qué principios vamos a aplicar? Me voy a defender con lo que dice la ley. Eso también, a veces queda en lo macro, el derecho administrativo a mí mucho no me afecta para qué sirve, y después vas viendo los puntos y... Cuando vamos digamos, allá empezamos a ver con detalle cómo estos principios juegan un papel en la práctica, vamos a ver que, como así, parece una cuestión medio súper general, abstracta, que a mí no me comprende, pero lo cierto es que, por ejemplo, puede hacer que lo que antes era interpretado como un vicio en un procedimiento menor que podía ser saneado, hoy, a la luz de, por ejemplo, el principio de tutela administrativa efectiva, tenga que ser ese mismo vicio sea visto como un vicio grave que anula un procedimiento. Entonces, en la práctica, cuando vamos a un caso específico, estos principios te pueden hacer, digamos, lo que antes era una solución, hoy sea otra. ¿Sí? Entonces, se ve ya que tienen mucha consecuencia práctica y tangible, ¿sí? A la hora de ver un caso específico. Y otra cuestión quizás también que amplía la ley, las posibilidades, es la legitimación. Exactamente, la legitimación del procedimiento. La legitimación del procedimiento, quizás con la antigua ley, estaba limitada a 3 cuestiones o a 3 principios, y ahora es bastante más amplia. Exacto, porque la ley... ¿Podrías explicar un poquito? Exactamente, la ley en su versión originaria hablaba de, digamos, las situaciones jurídicas protegidas, digamos, que otorgaban legitimación, eran básicamente 3. El titular de un derecho subjetivo, el titular de un interés legítimo y el titular de un interés simple. Esa es una trilogía bastante clásica, nace en el derecho italiano. En Italia, digamos, según qué situación tenías vos, tenías cierta legitimación. Si eras titular de un derecho subjetivo, podías ir a los tribunales. Si eras titular de interés legítimo, hacia administrativa. Bueno, nosotros tomamos eso, incluso hemos tomado también las consecuencias, con lo cual, en su versión originaria, digamos, antes de la reforma constitucional, por ejemplo, se entendía que si vos tenías un derecho subjetivo, podías defenderlo en sede judicial, pero si eras titular de un interés simple, por ejemplo, un oferente en una licitación pública, bueno, ahí podías interponer un recurso administrativo, pero no ir a sede judicial. Y si eras titular de un interés, digamos, simple, podías hacer una denuncia, pero no podías ni estar en un procedimiento administrativo ni en sede judicial. O sea, había una diferencia de legitimación muy importante. Esto, como sabés, cambia con la reforma del año 94. ¿Sí? En la reforma del año 94, la reforma constitucional, el artículo 43, se deja de lado, ya no se habla tanto de interés simple, interés legítimo y derecho subjetivo, se habla de derecho subjetivo y derecho de incidencia colectiva. Esa es la gran revolución de la reforma constitucional en términos de legitimación. Y bueno, un poco había quedado desfasada la ley porque seguía hablando de derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple, y siempre se hizo, digamos, siempre se apuntó la necesidad de reformar la ley en ese sentido. También que la jurisprudencia ya, digamos, había dejado de lado en la práctica esa trilogía, y ya venía hablando incluso del procedimiento administrativo de derecho subjetivo y derecho de incidencia colectiva. Lo que viene a hacer ahora la reforma es adaptarse a esa terminología. Ahora habla de intereses jurídicamente tutelados. O sea, lo que está diciendo la ley es, si vos sos titular de un interés jurídicamente tutelado, entonces podés defender ese interés en sede administrativa y en sede judicial. Y a la larga, si nosotros lo tomamos a la luz de la reforma constitucional del artículo 43, a la luz de Alavi, por ejemplo, el presidente de la Corte, entonces tenemos con que si sos titular de un derecho subjetivo, titular de un derecho de incidencia colectiva, en definitiva, si tenés alguna afectación, ahí esa afectación, digamos, te confiere una afectación, digamos, que tiene que ser tangible, diferenciada, específica. Esa afectación te confiere una legitimación, que en definitiva la Constitución llama de derecho subjetivo,
y si afecta a un colectivo, que es un derecho de incidencia colectiva, y eso te confiere, digamos, la posibilidad de ir a los tribunales y ser administrativo, con lo cual se simplifica bastante el esquema. O sea, hoy basta con que seas un sujeto afectado, con una afectación, digamos, específica, tangible, directa, etcétera, para que, sin necesidad de entrar en las categorías que había, digamos, en las antiguas categorías, ya hoy tengas legitimación. Un poco lo que hace la ley en ese sentido es eso, simplifica, digamos, el esquema y lo ayorna a lo que es el artículo 43 de la Constitución. Así que ahí también, digamos, es Sí. un buen avance. Sí, sí, sí. Después, ¿qué otras cosas vos considerás, digamos, que también volviendo al principio, en esto de poner a la persona como centro del procedimiento administrativo o de la función del Estado, ¿qué otras cosas pensás que esta ley beneficia al particular, digamos? Bueno, varias cosas. Así como yendo bien al llano, por ejemplo, el tema de los plazos. Todos los plazos, nosotros sabemos que en el procedimiento administrativo los plazos que estaban en la ley eran muchas veces plazos bastante breves, ¿sí? Los plazos, en términos generales, digamos, se extienden a favor del particular, ¿sí? Porque, ¿qué pasaba? O sea, y esto pasa en la práctica, quienes tenemos, digamos, cierta experiencia en transitar un procedimiento administrativo, vemos que al particular se le exige el cumplimiento de ciertos plazos a la hora de interponer un recurso, ni hablar, pero a la hora de formular un descargo, una citación, de contestar un requerimiento, tenés un plazo que debes cumplir. Ahora, la administración, si bien es cierto que también tiene plazos, es cierto que esos plazos son mucho más flexibles, muchas veces no se cumplen, sin consecuencias. De modo que lo que está haciendo ahora la ley es que se quiere al particular extenderle un poco los plazos. No es que ahora se relajan los plazos, sino que se extienden un poco. Por ejemplo, el plazo para interponer un recurso jerárquico, que antes era 15 días, y ese recurso es fundamental porque es el que te permite adoptar la instancia administrativa, ahora es un 30 días hábiles judiciales, ¿sí? O, por ejemplo, el plazo de caducidad para ir a la justicia, que era antes 90 días hábiles judiciales, ahora 180 días hábiles judiciales. O, por ejemplo, en materia de recursos directos, después vamos a hablar un poquito de recursos directos si querés, pero, o sea, si bien hay una variedad de plazos, la ley ordena un poco y dice, a ver, nunca un plazo menor a 30 días. Entonces, ya en cuanto a los plazos, tenemos que la ley es más generosa y extiende siempre al doble de lo que estaba antes los plazos para interponer recursos, reclamos, etc. ¿Sí? Después... doctores, ¿me escuchan? Otro punto favorable al particular es el tema de cómo suspender esos plazos, o cómo hacer que los plazos, digamos, se vean suspendidos o interrumpidos, siempre a favor del particular. Por ejemplo, el tema de la vista. Antes, con la versión originaria, vos pedías vista del expediente y con la vista solo podías suspender el plazo para recurrir, para interponer un recurso. O sea, te habían notificado un recurso administrativo, pedías vista y con esa vista suspendías el curso del plazo para interponer un recurso administrativo. Ahora, si te notificaban otra cosa que no era un recurso, por ejemplo, para el plazo para formular un descargo o una intimación, vos pedías vista y ahí, digamos, no se suspendía nada, porque lo único que se suspendía era el plazo para interponer un recurso. En este sentido, la reforma, de vuelta, bastante generosa, te dice, vos pedís vista y suspendés cualquier plazo en curso. O sea, el procedimiento administrativo. Quiere decir que podés pedir vista y suspender los plazos, por ejemplo, para producir un descargo, para contestar una intimación, y que hablar que para presentar un recurso, pero también para, digamos, para presentar otro tipo de reclamos o intimaciones, aplazamientos, en fin. Es bastante más amplio el efecto de la vista en cuanto a la suspensión de los plazos. O, por ejemplo, también lo que es la interposición de recursos y reclamos, ahora tiene el efecto de interrumpir, ya no suspender, interrumpir cualquier plazo reglamentario o legal. Quiere decir que, o sea, por ejemplo, te notifican un acto administrativo y te está corriendo el curso para iniciar la demanda judicial, interpones un recurso de reconsideración y eso te suspende, te interrumpe el plazo para
y ¿sí? Tenemos una pregunta. Sí, a ver. Tenemos una pregunta. ¿Nos escuchan ahí? Ahí está. ¿Sí? ¿Quién es el que tenía la pregunta? La tiene Tony Chirinos. Quieren que le explique sobre el silencio positivo. Bueno, objeto de charla la semana que viene, así que... Y Juan 1050, te pedimos por favor que apagues el micrófono. No quiero, digamos... No, No quiero spoilear, sí, tampoco quiero dejar de responder la pregunta. Ahí lo que podría decir es que el sentido de la ley sigue siendo que cuando uno le efectúa un pedido a la administración no contesta, digamos, ese silencio se sigue digamos, interpretando como negativo. Ahora, en ciertos casos, se incorpora ahora lo del silencio positivo. ¿Cuándo? Cuando se trata de autorizaciones regladas para realizar ciertas actividades. O sea, lo que dice la ley es que en el caso de autorizaciones regladas, o sea, un particular pide una autorización para realizar una determinada actividad, y esa autorización es reglada, o sea, basta con cumplir unos ciertos requisitos para que te den la autorización, en esos casos va a jugar el silencio positivo. ¿Qué significa el silencio positivo? Que para esos casos de autorizaciones regladas, digamos, se va a interpretar, se va a hacer de cuenta que el silencio no es una negativa, sino que es positivo. O sea, si la administración no responde a ese pedido de autorización, transcurrido el plazo que sea, se asume que la administración te concedió esa autorización. ¿Sí? O sea, pasa a tener, digamos, el silencio un sentido positivo en el sentido que se asume que se ha extendido esa autorización reglada que establece la ley. De todas maneras, como esto ha generado, digamos, bastante polémica, porque claro, puede hacer que se extiendan algunos permisos que están fuera de control de la administración, ha sido sujetado mucho a la reglamentación, ¿sí? Y la reglamentación establece ya ciertos detalles, ciertos requisitos para que se configure el silencio positivo. También se han puesto ciertas fechas a partir de las cuales va a empezar a regir el silencio positivo para la administración central, para la administración descentralizada. Pero de vuelta, no quiero meterme con detalle en este tema, tengo entendido que Diego Isabela, la semana que viene, él va a hablar pura y exclusivamente de silencio positivo, así que no quiero... Lo vamos a dejar para el capítulo 2. Sí, no quiero invadir jurisdicción extraña de mi amigo Diego Isabela, así que hasta acá llegamos. Y otra, por último, quizás, otra pregunta que vos mencionaste, la cuestión es la de los recursos directos. Así es, exacto. ¿Y qué vendrían a ser los recursos directos? ¿En qué considerás que benefician al particular? Ese tema es importante. A ver, el recurso directo básicamente es un remedio específico que establece la ley para impugnar ciertos actos administrativos. O sea, porque a ver, y sobre todo quienes conocen algo de derecho administrativo, sabemos que en la ley de procedimiento administrativo se establece una vía para cuestionar actos administrativos, que es la vía general de impugnación de actos administrativos. Uno tiene que interponer un recurso administrativo, como es el recurso jerárquico, y luego interpone la demanda judicial en un juzgado de primera instancia. Esa es la vía ordinaria para cuestionar actos administrativos. Pero cuando nosotros vamos, digamos, ponemos un poquito más la lupa en el sistema normativo, encontramos que en realidad hay muchos regímenes sectoriales que prevén sistemas de impugnación específicos distintos, ¿sí? O sea, regímenes sectoriales, por ejemplo, en materia de Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Servicios Públicos, etcétera, que no tienen este sistema general, sino que establecen que contra ciertos actos el particular va a interponer un recurso específico previsto en ese régimen y ese recurso va a ser resuelto usualmente salteando la primera instancia, o sea, por una cámara de apelaciones. Eso es el recurso directo. En nuestro país, a nivel federal, está plagado de recursos directos.
me atrevo a decir que cuando uno ejerce la profesión como abogado y se dedica al derecho administrativo, rara vez tiene que impugnar un acto mediante una acción ordinaria. Generalmente uno se encuentra con un acto que tiene un recurso directo. Entonces, podría decir que en realidad la regla, cuando se trata en la práctica de impugnar actos administrativos, es por ir mediante un recurso, es ir mediante un recurso directo, y excepcionalmente vamos a tener la vía general, digamos, del artículo 23, 24 y 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, el recurso directo hoy es algo fundamental, y lo más peligroso de esto era que cuando nosotros íbamos a los recursos directos, digamos, primero, varias cosas. No había un régimen específico unificado de recursos directos. O sea, no hay, digamos, un régimen, una ley de recursos directos. De vuelta, estaban los recursos directos diseminados en las distintas leyes, y uno, en función del caso que tenía que ir a la ley específica, a ver si hay un recurso directo y ver las particularidades de ese recurso directo y cuestionar el acto en cuestión mediante ese recurso directo. ¿Sí? Y a su vez, otra cosa negativa era que se encontraba en cada norma de cada recurso directo, tenía, por ejemplo, una variedad de plazos impresionantes. Por ejemplo, había recursos directos de 3 días. Por ejemplo, la ley de medicamentos, la ley 16463, establece que contra ciertos actos de la ANMAT, 3 días para interponer un recurso directo. ¿Sí? Otras leyes hablan de 5 días, otras de 10. Teníamos leyes de 15, 20, 30, 90 días. Entonces tenías un rango de recursos directos de 3 días hasta 90 días. Después tenías totalmente la regulación muy diversificada. Había recursos directos que te establecían esto del solvent repete, o sea, la necesidad de pagar la multa y luego la discutís. O, por ejemplo, había algunos recursos directos que se interponían en sede administrativa, otros en sede judicial. Cuando se interponían en sede administrativa, a veces a la administración se le daba un plazo para elevarlo, pero otras veces no. Entonces lo que pasaba es que la administración se sentaba sobre el recurso directo, porque claro, no quiere que le revisen su acto administrativo. En fin, tenías un sinfín de situaciones muy diversas, por esto de que no hay un régimen notificado. ¿Qué hizo la ley de procedimiento administrativo? Mejor dicho, la ley de bases, al reformar la ley de procedimiento administrativo, inserta en la ley un artículo nuevo que es el artículo 25 bis. El artículo 25 bis es, si se quiere, no diría una ley marco, pero un artículo que, digamos, unifica ciertos aspectos de los recursos directos. Por ejemplo, el plazo. ¿Sí? Dice, cuando hay un recurso directo, no va a poder, digamos, el plazo nunca va a poder ser menor a 30 días hábiles judiciales. ¿Sí? Esto es importante porque había plazos de 3 días. Pero aparte de ahora que te cambien de 3 a 30, la verdad que es... Igual hay que decir que ayer, por ejemplo, me notificaron un acto a un cliente mío en realidad, para impugnar precisamente un acto de la ANMAT, y la notificación seguía diciendo 3 días, porque claro, la ley específica no cambió. Pero cuando uno está atento a estas cuestiones, sabe que en realidad tenés 30 días, no 3 días. ¿Eh? Después, de modo que sea el plazo, ya, digamos, lo que dice la ley es, nunca el plazo va a poder ser inferior a 30 días, todos los recursos directos y las leyes que tengan plazos menores quedan derogadas. Si el plazo es mayor, perfecto, pero las menores quedan derogadas. Después, por ejemplo, se establece que siempre, si el recurso directo se interpone en la justicia, perfecto, pero cuando se interpone en sede administrativa, la administración tiene el deber de elevarlo en 5 días. Eso es fundamental. O sea, la propia ley fija un plazo para que la administración lo eleve. Después, otra cosa. Porque, ¿qué pasaba antes si la administración se sentaba sobre el recurso y no lo elevaba? En la práctica, ¿qué hacías? Uno, cuando se pone a analizar qué hacer en esa situación, no tenés muchas salidas, porque un recurso de queja no podés, porque lo cierto es que la administración no te rechazó el recurso, capaz te lo concedió, solo que no le eleva, físicamente, digamos, prácticamente no lo eleva. Entonces, ¿qué tenés que interponer? Un amparo, ¿viste? Un amparo para que eleve el expediente que puede hacer un año, ¿viste? Era una situación complicada. Ahora, otra novedad de la ley es que te está diciendo, bueno, si no lo eleva, podés venir a la Cámara directamente y la Cámara va a exigir que se eleve. O sea, le da una herramienta en particular. Otra cosa fundamental es que la ley dice
que en los recursos directos el particular tiene derecho a ofrecer prueba y a producir prueba, y que los tribunales tienen que analizar esa prueba como si fuera, digamos, un juicio ordinario. Y esto parece una obviedad, pero en la práctica no sucedía. En la práctica, claro, como dije antes, como son cámaras de apelaciones acostumbradas a revisar sentencias, la Cámara lo único que quiere es revisar el acto administrativo, no quiere constituirse en un tribunal de producción de prueba. Entonces las cámaras de apelaciones solían tener un criterio bastante estricto en términos de producción de la prueba, solían decir, bueno, salvo que sea absolutamente necesario y que no surja ninguna prueba del expediente administrativo, solo en ese caso excepcional producimos pruebas, pero la regla era que no. Bueno, ahora la ley viene a decir, señores, el particular tiene derecho a ofrecer y producir prueba y el tribunal tiene que analizarla como si fuera un juicio ante un juego de primera instancia, con lo cual ordena tener un criterio más amplio en la producción de la prueba. Y por último, lo que hace la reforma es elimina esto del soldo del repete. O sea, esto de pagar y luego discutir. Dice, si lo que se está sancionando, lo que se está impugnando es una sanción, queda derogada cualquier norma que tenga soldo de repete. O sea, y tiene lógica, porque tiene sentido el soldo del repete, esto de pagar y luego cumplir, si es un tributo, porque el tributo tiene un fin recaudatorio. No podríamos supeditar la recaudación fiscal a la resolución de las impugnaciones. Pero si es una multa, la multa no debería tener un fin recaudatorio, con lo cual ahí, digamos, cobra un poco más de sentido que se exija soldo de repente, con lo cual la ley lo que hace acá es deroga todas las normas que tienen soldo de repente, que eran bastantes. La ley de defensa del consumidor, sin más lejos, lo tenía la ley en su momento de lealtad comercial, en fin, la ley de abastecimiento. Eran muchas las normas que establecían que había que pagar la multa y luego cuestionarla. ¿No? Que eso también lo deroga. Por eso, esto del soldo de repente me parece que es un tema fundamental, y el tema de recursos directos. Y después quería volver a algo que habíamos dicho antes, el tema de, digamos, ¿qué otro punto, digamos, tiene la ley a favor de los particulares? Que es el tema del agotamiento de instancia administrativa. Ahí hay bastantes cambios también, los quiero mencionar así, por lo menos para enunciar algunos casos. Porque en términos generales, antes, digamos, de la reforma, la ley establecía la regla de agotar la instancia administrativa, pero había habido un cambio en el año 2001, había habido una modificación a la ley de procedimiento administrativo que básicamente lo que hizo fue derogar muchas excepciones a la necesidad de agotar la instancia administrativa. O sea, en el 2001 se puso más estricto el tema del agotamiento de instancia administrativa. Casos que antes no tenías que agotar la instancia administrativa, ahora con la reforma del 2001 había que agotar la instancia administrativa. O sea, por eso digo que muchas reformas a la ley de procedimiento administrativo fueran, en definitiva, en contra del particular, no de los intereses del particular. Esta reforma, si se quiere, es la primera que realmente va a favor del interés particular y lo que hace es, en lo que es agotamiento de instancia administrativa, retoma muchas excepciones, casos en los cuales no hay que agotar. Por ejemplo, te dice, si hay una clara conducta de administración que te hace dar la pauta de que no tiene sentido agotar la instancia administrativa porque es un ritualismo inútil, bueno, en ese caso no hace falta, en ese caso podés ir directamente a la justicia. Esta es una excepción famosa que fue derogada en el 2001, tan famosa y tan clásica que los tribunales aún lo aplicaban, había un caso plenario, pero bueno, la ley ahora la retoma, eso es fundamental. O por ejemplo te dice, si en tu impugnación estás cuestionando la constitucionalidad de una ley, bueno, claramente la administración no puede analizar la constitucionalidad, es un ritualismo inútil, podés ir directamente a justicia. O por ejemplo, te dice, si es un amparo, si es un proceso urgente, tampoco agote la instancia administrativa. Tiene sentido, lo decía el artículo 43, de la Constitución Nacional, cuando habla de amparo, dice, no hace falta agotar la instancia administrativa, con lo cual está adaptando la ley al artículo 43, a la Constitución. O, por ejemplo, lo que te dice es, si el acto que estás impugnando proviene del Poder Ejecutivo o de un ministerio, o de un ente descentralizado, claro, si no tiene el superior jerárquico, no tiene ningún sentido exigirte que interpongas un recurso jerárquico, con lo cual
En ese caso, directamente, podés tener la vía habilitada sin más. O también, por ejemplo, cuando se trata de impugnar un reglamento delegado, un reglamento de urgencia, que vienen sustancias legislativas, así como no tenés que agotar una instancia administrativa para copiar una ley, tampoco tenés que agotar la instancia administrativa en estos casos. O sea, la ley, digamos, en ese sentido, retoma toda una serie de excepciones a la obligación de agotar la instancia administrativa. Así que también eso claramente es un beneficio para el particular, para aquellos que están interesados en apurarse en llegar a la justicia. Y aquellos que no lo están, que realmente quieren, por ejemplo, porque muchas veces los particulares, las empresas, no quieren apurarse a llegar a la justicia, quieren más bien poder tener la instancia abierta, porque la justicia también tiene sus perjuicios en términos económicos, con lo cual el que quiere interponer un recurso de reconsideración en la medida que sea, digamos, procedente, bueno, como dijimos antes, los términos se mantienen suspendidos, así que también está esa alternativa. Perfecto, Juan. Si te parece, abrimos para que haya Sí. una o dos preguntas. Ahí con Agus. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pueden levantar la mano y le damos la palabra. Y si no tienen dudas ni preguntas, vamos a dar por finalizado el meet. Bueno. Agus, está silenciada, ¿sabes? Hola. Ahí está. Bueno, agradecerles a todos. La próxima charla va a ser el 31 de octubre, ¿sí? Va a ser brindada por el doctor Diego Isabela. Así que bueno, los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a los doctores por la charla. Fue un placer para todos. Muchas gracias a ustedes por la atención y bueno, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, Juan. No, gracias. Saludos, los esperamos la próxima.